era muy fácil llegar al rival. Estuvimos erráticos, sobre todo en los primeros 20-25 minutos, donde no éramos claros, no encontrábamos los movimientos ni los lugares como para poder hacerle daño al rival. Y facilitábamos las cosas en sus transiciones rápidas. Bueno, en una de esas jugadas nos fue el gol, y ese tipo de resultados contra estos rivales, obviamente no son muy precisos, no tener la fortuna de poder empatarlo rápido. El correr de 10 minutos va a hacer que se genere una cierta desesperación, que se reduzcan más los espacios y no seamos lo claro que teníamos que ser como para poder revertir el resultado. Creo que buenas noches para ver qué calidad. Como es habitual, el protagonista este tipo de comienzo aquí, para mí particularmente fue así, pero ¿por qué tanta desesperación? Porque sobre todo en el segundo tiempo. ¿Por qué esto ocurre porque el rival mismo obliga a jugar así, o la imperiosa necesidad de buscar el gol? Y por otro lado, ¿hoy tiene alguna obsesión porque en cancha de Luque gestionó algo y recibió un contragolpe del tercero, le parece el presidente? Tercero. No. Bueno, yo considero que yo creo que el primer tiempo fue más problema para nosotros, porque no pudimos nosotros encontrarle la vuelta a algo que sabíamos que se podía plantear de esa manera. Teníamos las herramientas y estuvimos erráticos. Cada vez que queríamos hacer una cosa tardábamos, nos costó un montón de segundos, obviamente. Después, con el correr de los minutos, la desesperación, el cansancio, uno quizá busca meter más la pelota dentro del área y no tuvimos ni fortuna, tuvimos alguna y otra clara para poder revertirlo. Por el campo de juego. Sí, pero el campo de juego. Lamentablemente este campo de juego está muy vapuleado. Cada vez que prendo la tele de un partido de intermedia, de Copa Paraguay o de fútbol de primera, que tenés la cancha. Entonces esta cancha viene golpeada. La de la semana pasada, no, podría estar mejor. ¿Presidente Libertad? No tampoco. Buenas noches, profesor Rubén Zaparón, director de 972. Ya con los 19 del club, como para ver alguna otra opción de escenario para... No, hay algo, Enrique, la cancha para mí es esencial, es importantísimo. En todos lados donde fui, lo primero que quise arreglar, vine acá, la primera vez que arregló la cancha. Y me dieron una cierta importancia. Fuimos a Guaraní y no me dieron mucha bola. Cuando me fui al otro día arreglaron la cancha. Cuando llegué a Olimpia quise la cancha. Yo la pelota con la cancha. Porque me parece, entiendo el juego de que vos lo haces bien, tenés un buen campo de juego y tenés buenos jugadores, tenés mucha más chance de ganar. Y después la verdad que los resultados que me fueron dando, teniendo como base un buen campo de juego y un buen plantel. Profesor Germán Tiene para Fútbol a la Grande Radio Monumental. La respuesta física del equipo, ¿cómo está observando? Porque ha sido una seguidilla de partidos, más o menos fueron 4 o 5 partidos en un lapso menor a 15 días. ¿Cómo está viendo? Porque vemos que ha hecho recurrentes cambios muy parecidos desde que usted ha tomado el mando. Por ejemplo, lo cambió Hugo Martínez, en este caso especial a Iván Ramírez también. Y sobre ese cambio puntual también, profe, aparte de lo que es la respuesta física, ¿qué buscó con el ingreso de Alejandro Silva? Tomando en cuenta que son laterales de más o menos características diferentes con Iván Ramírez. La parte física, la verdad, muy bien. La verdad que los muchachos que tuve por necesidad se repitan y me soportaron toda esta seguidilla que decís sin ningún tipo de problema. Después hubo otras alternativas que busqué para darle más dinámica y frescura en distintos partidos. Tengo una variedad y una cantidad de jugadores que me permite eso. Y lo de Ale, busqué quizá un mejor lanzamiento sabíamos que nos iba a complicar poder entrar jugando, y el ingreso de Ale o la determinación de Ale con una mejor terminación de jugada pensé que nos podía dar, y teniendo más gente dentro del área, una mejor retención.
Consultarte por qué no realizaste todos los cambios. Tienes que sobraron 2 cambios. Muy bien, después volvemos, Germán, contigo. Gracias por todo, impecable el trabajo. Diego, Ricardo, todos los compañeros. En Dos Bocas, en cancha de Sol de América. ¿Quién estuvo ahí, Gustavito, como técnico? Marcos, saluda a Marcos también, excelente todo. Gracias, Germán. Aquí los equipos en el terreno, opina Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Alguna vez dije que voy a dejar esta profesión cuando no tenga respuesta. Trato de entenderlo a Manolo, que hace varias modificaciones y modifica en aquel recambio innecesario, pero la única explicación que encuentro es que él piensa que su equipo no es profesional, porque cambiar los 2 centrales de un partido al otro, del otro a este, lo podés hacer trabajando en equipos que no están peleando el campeonato, porque son los futbolistas con menor desgaste. ¿Saben quiénes son los que más se desgastan en el fútbol de hoy día? 2 laterales. ¿Sabe a quién Cerro no lo cambia? A sus laterales. ¿Saben quién en el fútbol de hoy son los que menos se desgastan? Los centrales. ¿Saben a quién le cambia Manolo? A sus centrales. Entonces, hay que ver cuál es el patrón. Uno puede entender y decir, para tenerlos contentos a todos. Pero también ahí está el trabajo psicológico para mantenerlo con alegría al que juega y sobre todo al que no juega. Pero no poniéndolo. Y esta rotación me parece que le saca puntos a Cerro en su campeonato, en su lucha por campeonar en este torneo. Veremos hoy cómo se presenta frente a este Guaraní que viene de una seguidilla de empate y donde necesita de una victoria el equipo de Chiqui Arce para ver qué puede pelear en este torneo. Una derrota lo dejaría, cuando uno hace los cálculos numéricos, estadísticos, casi con una campaña para evitar el descenso y no para campeonar. Y Cerro, que sabe que Olimpia mañana tiene un partido clave y que no puede perderlo la pisada, necesita de la victoria. Pero demasiadas modificaciones porque no se lo entiende, porque el desgaste de haber jugado en la mitad de esta semana es para todos los equipos. El desgaste es el mismo, no hay ventaja. Jugué y el desgaste, no. La ventaja de por ahí la tienen los equipos grandes que pueden hacer un recambio, pero mover la última línea, para mí es innecesario lo que hace Manolo en ese aspecto. Definí tu saga central para que Jan se acostumbre con él, para que tus laterales se acostumbren con él, para que sus volantes se acostumbren de él. No digo de vez en cuando por característica de partido querés jugar con 3 centrales, modificar en función del equipo rival, en función a lo que ofrece para tu estrategia futbolística, pero no un recambio independientemente a quienes juegan y a quienes no juegan o contra quién jugás, pero eso como si estuviera estipulado. El fútbol no es así, el fútbol son momentos, pero Cerro apela a esto por ahora, a un punto de Olimpia en esta pelea que se avecina entre los 2 grandes del fútbol. Juan Gabriel Benítez, el árbitro. Guaraní en busca de una victoria resonante que le transmita tranquilidad y confianza en el campeonato. Cerro para decir peleamos por el torneo. Eso es lo que representa el partido de la noche de hoy. Víctor, ¿algo más de momento antes del partido? Entró un poco más de gente en estos últimos minutos, Arturo. Ya está la barra de Guaraní y finalmente se llenó el sector visitante. Los 500 lugares destinados a hinchas de Cerro Porteño ya se ocuparon en su totalidad. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. ¿Espera el árbitro o hay un minuto de silencio, Víctor? ¿Hay? Víctor. En el partido anterior. No te pregunté si está el minuto de silencio, memoria de Juan Izquierdo, perdón, Izquierdo. Así es, Arturo. En este momento se produce el minuto de silencio, la gente de pie en la zona de preferencias y casi el respeto absoluto del estadio en este minuto de silencio. Muy bien. Fallecido hace días el partido contra San Pablo, que ustedes saben y conocen muy bien, y el fútbol sudamericano mundial, por el fallecimiento del jugador del Nacional de Uruguay. Ahora sí, el árbitro se dispone, está todo listo, va a arrancar el partido.
De todas maneras, no hay mucho público en Dos Bocas. Está listo la hinchada aborigen ausente. Comenzó el fútbol. Monumental. La pelota en el fondo y la va a sacar Cerro Porteño con un pelotazo muy largo. Colocando arriba, habló sacando la pelota al jugador de Cerro Porteño. Melgarejo, había falta. ¿Qué pasó de entrada, Víctor? Falta de Fernando Román contra Diego Churín y el tiro libre lo va a ejecutar Carrascal. Muy bien, tiro libre corresponde a Cerro. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Solicita tu crédito pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancop, crece desde la raíz. Está Carrizo, Carrascamos a ver quién le pega tiro libre. Vamos a llegar al primer minuto del partido. Ustedes saben, General Caballero derrotó Libertad por 1-0. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Carrascal le va a pegar a la pelota cerquita del área de Guaraní. Toma distancia, Churín le dice algo a Morel. Atento en el fondo, Richard Prieto, viene el disparo cerca del área del equipo de Guaraní. El árbitro va a autorizar. Está Carrascal para darle, colocó el remate, tiró fuerte arriba, vino un golpe de cabeza, sacó a Caraz en el fondo. Va a insistir Cerro Porteño, nuevo centro largo, golpe de cabeza. La pelota le quedó a Paraguayo, juega la pelota por bajo de Carrascal, dejó para Viera, devolución a la derecha, atención con Aguayo. Va a dos centros, rebota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Entra felicidad. a Cerro, un ataque campo rival. Llegó Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Ahora tiene el saque de costado, corresponde al equipo de Cerro Porteño. Cerca de los 2 minutos, Ala con la pelota va a colocar el balón a la derecha. Churín bajó para Ala, se acomoda, abre, toca la pelota paraguayo. Está girando, viene cierre, viene cubriendo sobre la izquierda Cantero, pelota afuera. Fútbol argentino, Talleres le ganó 1-0 a Estudiantes. En el equipo local jugaron todo el partido Blas Riveros y Matías Galarza. En Estudiantes, cambiado por lesión. 27 primer tiempo, el convocado a la selección paraguaya Santiago Arzamendia. Cruzamos los 2 minutos de haber arrancado. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Aprobaste el pack Fortín, etiqueta negra con papelos paraguayos de sabor único. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopuy Supé, Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ala cubre, Morel B, pelota atrás, tocando la pelota Carrascal. Va a sacarla largo, Melgarejo, tiró pelota. Sí, señor. Para acomodar correctamente las piezas en el fondo de Guaraní, primer central Gustavo Vargas, segundo central Fernando Román. ¿Y por qué eso? Pasa que yo en la alineación pasé al revés, por eso ahora hago la corrección. Vargas, primer central, segundo Román. Ah, perdón, teníamos, sí, tenés razón. Pérez, Vargas, Román y Cantero, ¿verdad? Así es. Muy bien, Juan. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. En la familia de multivitamínicos más completa, Recuperal AZ Mujer, AZ Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La pelota a mitad del terreno con Carrascal, busca agonizar, pedía Vildeviera, pelota a la derecha, sube, tocando la pelota el jugador a la Benítez de Cerro, se acerca a la media cancha. La pausita, ¿quién cayó, Vito? ¿Quién cayó en Cerro? Cayó Federico Carrizo, la falta fue de Richard Prieto, en realidad no se sancionó la falta, pero ahora lo advierte Juan Gabriel Benítez al hombre de Guaraní. Dio un par de vueltas Federico Carrizo, ahora los compañeros frenan la atención. Churín le dice al médico que no ingrese, pero Carrizo sigue caído y ahora sí, el árbitro autoriza que ingresen los médicos a atenderlo. Muy bien, fútbol paralizado. Campeonato argentino, Vélez se goleó 4-0 Independiente Rivadavia. Del equipo local fue titular Claudio Aquino. En Rivadavia, a los 2 del segundo tiempo, Fernando Romero ingresó. Quedaron en la banca Iván Villalba y Jorge Sanguina. Ausente Freddy Vera. ¿Cómo terminó el partido? Ganó Vélez 4-0 a Rivadavia. Mira que está sufriendo Rivadavia. Qué pena por los compatriotas. Sí, señor. Poquísimos puntos debe tener. Está Rivadavia, está puesto 19 con 15 puntos. Porque se reanudó. Pero ¿cuántos partidos ganó después de la Copa? Hay que ver eso. Porque se vino. Víctor Villalba. Advertencia para Jan, porque seguía reclamando que era jugada de tarjeta. Incluso se acercó hasta el lugar donde es asistido su compañero y el árbitro lo mandó directamente a su portería. Sigue reclamando Churín.
los jugadores de Cerro están convencidos de que debe haber tarjeta para Richard Prieto. Muy bien, se paraliza el mundo, Carlos. Para mí no es de tarjeta, llegó tarde, es decir, un contacto no fue muy fuerte tampoco, no fue con los tapones de punta, fue con la cara, con el empeine. Hay un pisotón leve porque puntea justito Carrizo la pelota, era una pelota que no estaba ganada por el jugador de Cerro y no cobró, fue falta, eso hay que decirlo, pero no tarjeta, pero la pelota seguía en poder de la gente de Cerro, aplicó ley a ventaja correctamente Juan Gabriel Benítez. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas donde se indica Artur. El partido Boca 0-0. Y su seguro, Chaco. Ahí lo vemos a Iturbe, Víctor, trabajando, moviéndose. Así es, piden la camilla para Federico Carrizo, todavía con mucho dolor en ese tobillo derecho y comienza a moverse por las dudas Juan Iturbe. Hay preocupación en la banca de Cerro Porteño. Bueno, vamos a ver si continúa o no. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembé. Está diciendo algo en camilla retirado, Víctor, Así es, y se sigue tomando del tobillo derecho, gestos de mucho dolor en Federico Carrizo. Al final el árbitro revió su decisión y va a sancionar la falta, sí. Al final indica que es tiro libre para Cerro Porteño. Conste que Cancha dejó seguir, ahora retrocedió y cobró infracción para Cerro Porteño. Muy bien, en su campo juega Cerro, bueno, la verdad cerca de mitad del terreno. Campeonato brasileño, fecha 25, Cuiabá con Isidro Pita titular sobre 73 minutos, le gana 2-1 a Criciúma. El que le va a pegar es Baez, señores, seguimiento que se juegue, dice Juan Gabriel Benítez, media cancha, tiro libre. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva así la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La pelota a la derecha cuando viene buscada Melgarejo no se acomoda con Alan, puede volver la pelota para Melgarejo, prefiere jugar paraguayo, tocó para el medio, levantó la pelota larga, Molina el Trugallo, viene un golpe de cabeza restando, viene en el fondo Román. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual, Arturo. Ahí no sabemos que hace un gesto Churín, la opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Churín le reclama al juez de línea porque le anda a los empujones, es parte de Fernando Román el que les encarga de marcarlo cuando cae por su zona y pide la cooperación del juez de línea de esos empujones constantes que en verdad no te duele pero te fastidian. La pelota se va a perder afuera en instante. Gerardo, repaso a la intermedia. Sí, Víctor. Al final volvió sin mayores inconvenientes Federico Carrizo. Es lo que estaba diciendo Carlos Quise, que ni consideraba amarilla ni mucho menos al reclamo de Jan. 0-0. Ven a divertirte con el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovecha el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Esta mañana arrancó la fecha 24, la intermedia con dos partidos. 12 de junio en Villa Ayes le ganó a Guaireña 2-0 y Recoleta en su campo 2-1 a Encarnación. Y terminó con un escándalo, un bochorno, la verdad, calificativo, lo que pasó en el partido. Recoleta, Encarnación. Regala una sonrisa hasta hoy 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 0981 319705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. El técnico de Encarnación se quejaba del arbitraje. O el Maidana. O el Maidana. Terrible, terrible. También hablamos con Lo Vidal, presidente de Recoleta. Láser presenta su marca Thermalize con chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Señoras, señores, 0-0.
A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Vistori, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mañana fecha 24 de la intermedia, 10 de la mañana, Liga Caguazú de Fútbol Pastoreo ante Fernando Lamora. Pitará el señor Marco Franco también en Villaliza. TV Tareo Martínez, 10 de la mañana. El árbitro Giancarlos Juliadosa. El partido cerca de los 10. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Liga Artur. El partido 0-0. Y su seguro, Chaco. Víctor Villalba. Hay tiro de esquina para Cerro Porteño, se le escapó la pelota a Alexis Cantero, Carrizo ejecutará. Muy bien, viene el tiro de gira, se robó camino al gol, 0-0 en Boca. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Carrizo va a tirar, atención, se va para buscar el golpe de cabeza. Cristian Gemar, lo hace Melgarejo también. Los centrales de Cerro, pelotazo arriba, viene sacando la pelota Alcaraz en el fondo de Guaraní. Recupera Cerro, Carrizo de cachetada. Puso la pelota a la derecha paraguayo con los centros, viene sacando Román. Lunes, fecha 24, la intermedia, 14:30 horas. Carapeguá en su cancha. Ante el 3 de febrero pitará el señor Juan López. General Caballero le ganó a Libertad por 1-0. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Cerro tiene más la pelota, es el que propone, pero no encuentra el camino ni la ruta para llegar a inquietar. Pero es el protagonista por ahora del partido. Guaraní por ahora recurre a la entrega, a la marca, a la disputa para tratar de nivelar el juego. Pero repito, ninguno de los dos arrimó riesgo o peligro frente a la valla rival. Cerca de los 12. La felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El juez dice no es falta decisiva contra el piso. Churín, pelota para el medio buscando la salida, colocando Vargas. Entregó la pelota para Pérez. Pérez Vargas viene buscando la pelota por el medio. Se desplaza bien, Román reclama sobre la izquierda, Cantero. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Viene el portero Víctor, atrapando al arquero Víctor. Así es, Aguayo encaraba hacia la portería, salvó Servio en esta situación tras un pase mal entregado por Fernando Román. Justamente los compañeros le reclaman esa situación al central. ¿Por qué es tan conservador Guaraní, Carlos? No encuentra la pelota y ha perdido las veces. Intentó el pelotazo como recurso, pero normalmente se equivocó. La pelota, epa, con problemas, Cerro se desvió, ahí arriba el banderín. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato Mexicano 8 del primer tiempo. Pachuca y Querétaro empatan 0-0 en Querétaro. Titular el zaguero paraguayo, ex Libertad de José Canale. La pelota la saca del fondo. Jan juega la pelota sobre la izquierda, Carlos. Guaraní está acostumbrado a jugar a la posesión. Como Cerro comenzó el partido teniendo la pelota y buscando el remate largo o el pase largo detrás de la última línea de 30 a 40 metros aproximadamente, salteando la línea del medio, tratando de conectarse con sus hombres de afuera, generalmente con Aguayo. Entonces Guaraní no encuentra el balón y no puede tocar en el medio, por eso corre detrás de la pelota por ahora el equipo de Chiquiarce. Y en la media cancha Martínez, Mazul Piñatares en el equipo de Guaraní. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kenton. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Está moviendo Morel. Morel jugó la pelota atrás, tocando para abajo, jugarla para Morel, buscó Melgarejo, toca la pelota a mitad de terreno, 14-0-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. Lento Cerro, vos estás, Víctor, ahí, contanos.
Exactamente, Arturo. Hasta ahora Manolo dando muchas indicaciones y me parece que tiene que ver con eso, por lo que remarcaba recién en la última posesión, con hacer más ágil el traslado del balón y poder generar jugadas. En el lado de Guaraní, Francisco Arce, de momento hablando con Blas Cristaldo. Se nota que a muchos no les gusta lo que está viendo, pero hasta aquí sin dar mayores instrucciones el técnico legendario. Cerca de los 15. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Arturo. El partido está igualado a 0. Y su seguro Chaco. General Caballero Negro Libertad por 1-0. Fútbol argentino empataron 0-0 Newell's y Belgrano. En el equipo local titulares Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Cardoso. Cambia de los 61. Belgrano atajó Juan Espínola. Mañana es River Independiente. Mañana sí, señor. En cancha de River. A ver, aquí tengo el fixture. Es local Independiente. Independiente. Mañana en cancha de Independiente. Ahí saca de costado, corresponde a Guaraní con Cantero. Atención, Capiatá, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2. Y el Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiene un golpe de cabeza, ve pasará, golpe de cabeza, sacando bien en el fondo Bae. La pelota a mitad del terreno, levantó Carrillo, pelea y gana. Posición de mitad del terreno. Se metió a Churí, cierra por el fondo, recupera la pelota Vargas. La pone a la derecha, sale Guaraní, campo ajeno, punta derecha. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% de descuento en productos seleccionados en todos los locales y también en la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mansur, el 7 muy retrasado, Carlos. Sí, va a buscar porque no le llega la pelota, entonces se tira unos metros atrás, casi a la misma altura de Piñatares, para ver si conecta con los centrales y a partir de ahí tratar de distribuir juego. Pero repito, Guaraní no ha encontrado el balón porque apela el recurso como una dependencia de Alcaraz de buscarlo muy rápidamente a su centro atacante, que es su figura más importante. Entonces, tanto los laterales como los centrales saltean a su futbolista de media cancha y le buscan directamente a Alcaraz, que cae muy bien, por otra parte, hacia los costados. ¿Quién le pega, Víctor? Danilo Santa Cruz. El tiro de esquina corresponde a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está Danilo. Ahí está, se pone bien las medias. Riconcito, cuarto de círculo. Lo está cuidando Alcaraz, Melgarejo, va a venir el disparo. El juez interviene, dijo empujones, no, pero igual hay empujones, muy clásico. Está para darle el jugador de Guaraní, va a venir el remate. Está colocando tiro, segundo poste arriba, manotazo del arquero, córner otra vez. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortín. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Lo pedible Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se recupera ya Víctor. Richard Prieto dice que le tomaron de la camiseta. Así es, Arturo. Reclamaba Richard Prieto mientras el árbitro mira a Jan. Se va poniendo, en este caso, parado nuevamente el arquero de Cerro Porteño. No le hizo mucho caso Juan Gabriel a Richard Prieto en esta situación donde él reclamaba un agarrón de su marcador. ¿Y qué es lo que hizo tanto Jan para quedarse así? Acusó que tenía un dolor en el tobillo. Ahí con el tiro de esquina. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2. La orquesta H2O Sonidos del Agua. Fusión de música y agua 11 y 12 de septiembre, 20 horas. Teatro del Banco Central. Venta de entradas en Tiquetea. ¿Quién le pega a Víctor? Prieto. Tira Richard Prieto. Sigue Jan hablando con sus compañeros. Brazos arriba. Que no puedo, dice Jan. Con lo que le meten en su línea de sentencia. Va a colocar el remate. Le pegó, tiró. Vino un golpe de cabeza en el fondo. Busca la salida. Cerró. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿En Santa Cruz quién es? Danilo.
Danilo Santa Cruz tira al árbitro, va a autorizar. Juan Gabriel Benítez, segundo poste muy cerrado, largo, mal afuera. Recordando que en Italia empataron 2-2 Lazio y Milan. En el equipo de Milan no ingresó el convocado a la selección paraguaya, Hugo Cuenca. Cruzamos los 19. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En la tribuna, Cecilio viendo el partido con compañeros de Cerro, Víctor. Así es, Arturo. Cecilio, que tiene todavía para un par de semanas, dentro de 15 días. La vez pasada explicaba Manolo eso, que va a empezar a practicar de a poco en cancha. O sea, eso no quiere decir que en 2 semanas él ya esté apto para jugar, sino que su puesta a punto llevará probablemente otras 2 semanas más. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido de Boca 0-0. Y su seguro, Chaco. La revienta, Jan tiró la pelota, no llega a mitad de terreno. Sí llegó a medias, pero sale mal tocando la pelota por el medio. Mansur recupera para ponerle bien, jugando Vildevila, dejó la derecha. Se adelanta Cerro con Aguayo, vino la marca de Cantero, la pelota de Alcaraz, jugó sobre la izquierda. Se proyecta Cantero, gana bien, brillante Cantero. Va a colocar el centro, otro más notable maniobra, le pegó, tiró, rebote y afuera Carlos. Buen arranque de Cantero por el costado izquierdo, le sigue ganando el duelo personal a Aguayo en estos primeros 20 minutos de juego. Se fue por el costado izquierdo, gambeta, 3 hombres en el camino. Cuando cruzó, lo marcó bien Melgarejo. Lateral para el conjunto aborigen. Víctor. Quedó sentido Adrián Alcaraz en esta jugada. Acusa un golpe o que lo chocaron cuando iba a la carrera buscando llegar al área. Y también caído Jam, pide asistencia, se está tocando el tobillo derecho. Aprovecha esta pausa para que ingresen los médicos de Cerro a atenderlo. Ahora, ¿cómo se interrumpe el fútbol de nuestro país? En todos los partidos, jugadores caídos. Uno dice que si te caes para irte, viejo, pero te recuperás como si nada. Y en todos los juegos. Ahí está Jan. Jan sigue quejándose del tobillo. Alcaraz a mí me dio la sensación que se quejó de algo muscular, Víctor. A ver, ahora se va levantando por las dudas, se mueven Alan Pereira y Walter González. Camina con alguna dificultad. Renguea entonces el tobillo, sí. Algo le duele. Pues si es muscular no va a renguear. A ver, ahora lo van sacando. Justo no están tocando ninguna zona o atendiendo directamente en algún sector. Particularmente pensé que hubo un contacto en la carrera. Ahora lo atienden y es posterior del muslo izquierdo. Ahí le están poniendo el spray en este momento a Adrián Alcaraz. Campeonato mexicano, Tijuana de local superó 2-1 al León en el equipo ganador. Ingresó en el arranque del segundo tiempo Carlos González. Yo decía esto por Alcaraz porque enseguida mandó calentar Chiqui. Entonces, si es un dolor el tobillo, esperás el informe, ¿no? Pero si él se tocó algo, entonces ya pensás que le tironeó algo, ¿no? Que sintió un tirón, entonces calentás. Veremos cómo resuelve, porque Alcaraz debe ser el jugador más importante que tiene Guaraní. ¿Y Turbe por quién, Víctor? Camiseta número 11, Juan Iturbe, y veremos si es Carrizo el que se retira, aunque lo veo caminando normalmente a Carrizo en este momento. Arturo, ¿no será Gabriel Aguayo? En un rato vamos a confirmar, lo estoy siguiendo a Aguayo, por ahora también está corriendo normal. No, táctico, sistema táctico, una cuestión técnica, perdón, no es táctico, técnica. ¿Cómo se llama eso? Táctico, cambio táctico. Cambio táctico, vamos a ver qué pasa. 0-0. Lo auténtico del Checo, Shorty Midcard de 100%, variedad de cortes, costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si yo tengo que decir a alguien, digo Carrizo, porque participó poco después de aquel golpe. Casi no tocó la pelota Carrizo. Ahí está Iturbe y Guaraní, ¿sí? Retorna ahora Alcaraz, le preguntó Chiqui si está ok, le hizo el gesto de que está para seguir, pero por las dudas se siguen moviendo Alan Pereira y Walter González. Muy bien, 23 y un poco más. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Señoras, señores, en Dos Boca el partido, pelota en campo de Guaraní, la proyección de Alcaraz, se llevó el balón, se acomodó cruzando la frontera. Piñatares de devolución, jugó para Alcaraz, pelota afuera, botín izquierdo, saca de costado, media cancha para hacerlo. Campeonato mexicano, empataron 1-1 Mazatlán y Puebla. En el equipo
local ingresó en el arranque del segundo tiempo Josué Colman, ausente Luis Amarilla en Puebla, titular Sebastián Olmedo. Cerca del ubicado Piñatares con la pelota, viene buscando por el medio Mansur, tocando la bien atención con esta, se mete de devolución, ahora el turno de Mansur, la pelota fue a la derecha cargando el equipo cuando buscaba la pelota por el medio, el jugador de Guaraní, Alcaraz. ¿Qué pasó, Víctor? Salvó justito Rodrigo Melgarejo cuando ya estaba listo para empujarla Adrián Alcaraz. Aquí se salva Cerro. La Flax es luctosa y la solución para casos de estreñimiento. La Flax en las principales cadenas de farmacias del país, apto para todas las edades, representa Biotic Pharma. Está la jugada, Carlos, se salvó Cerro. Sí, salvó Cerro, una jugada de la derecha, levantó Martínez, desvió la pelota a Danilo, en el segundo palo arremetía Alcaraz, llegó oportunamente el cruce a media altura con el puntín Melgarejo. Santa Cruz con el córner, tiró golpe de puño de Jan, después iba contra el piso. Cargador el de Guaraní, falta tiro libre. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido igualado a 0. Y su seguro, Chaco. Vamos hasta el fútbol italiano porque Torino le ganó de visita 1-0 al Venecia en el equipo ganador. El paraguayo Antonio Sanabria ingresó en el segundo tiempo. Cruzamos 25 en la Boca. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. De Martínez que recibió de Mansur. Iba cayendo Seguedilla. Falta tiro de Guaraní. Campo rival, terreno de Cerro. Varilla para quién. Rafael Carrascal, primer amonestado en el partido. En el piso, Laurinegro Martínez. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Si el partido igualado en la Boca, 0-0. General Caballero le ganó a Libertad por 1-0. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Aparacur, la solución para cambios de clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. La tarjeta bien puesta, Carrascal hizo una falta desde atrás, por eso la amonestación de Juan Gabriel Benítez. Hay tiro libre, le pega Santa Cruz o Prieto. ¿Quién es? Prieto. Prieto va a tirar, va a colocar el remate. Prieto tira, atención con Alcaraz. Está colocando, le tiró. Pelota que se cierra, viene un golpe de cabeza. Sacando va Melgarejo a media, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El que presiona a Guaraní se mantiene en la paridad de 0. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hace 10 minutos que Guaraní encontró la pelota y es el que domina a esta altura el partido. Piñatares con el balón, pelota a la derecha, atención, subió Pérez, colocó el centro, tiró, segundo poste, golpe de cabeza, Melgarejo. Va a insistir Guaraní con todo arriba, cruzamos 27. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortini. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Jugador de Guaraní en el piso, Víctor. Gustavo Vargas, después de la lucha, la disputa por la pelota con Churín, pisó mal, aunque ahora se levanta ya el zaguero central Gustavo Vargas. Muy bien, media cancha, pelota fuera, la opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella puede super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Como espectáculo por debajo de lo que esperábamos. No hubo situación de gol, digo más, no hubo remate franco al arco, ni de parte de Guaraní, que mejoró su fútbol en los últimos minutos, ni de parte de Cerro, que pierde a esta altura todas las segundas pelotas, que no es otra cosa que el famoso rebote. No pelea rebote, por eso Guaraní se convirtió en dominador del juego. ¿Cómo está la cancha de Guaraní, Víctor? Y se nota en buen estado, Arturo, dentro de lo normal. Atención con esta, viene el gol Alcaraz, salió ya en el gol tiró. Offside. Y después cae, Víctor, offside. Sí, y ahora ya no va a seguir Adrián Alcaraz. Ya cae prácticamente rendido, se tapa cambio, el rostro. pide cambio. El propio Jam agarra y pide Alan el Pereira, cambio. ¿verdad? Y Alan o González, los dos se están calentando. ¿Y quién mancha, Víctor? Y yo creo que Alan, pero vamos a ver qué decide Chiqui Arce. O sea,
Yo lo veo mejor a Alan Pereira que a Walter González, pero Hace depende rato de que vos le Francisco. des mejor a Alan, Carlos. Mano a mano claro, definió mal Alcaraz, si uno siguiera la secuencia del juego, pero estaba adelantadísimo el futbolista de Guaraní, bien cobrado por los jueces de línea. No entra Walter, Víctor. No, Alan Pereira, Arturo. Camiseta Está bien. 35, Yo te Alan Pereira. preguntaba, Alan Pereira, 35. Gol paraguayo en Grecia. Sergio Chico Díaz, el ex porteño, marcó el segundo para su equipo Panetòlicos, que de local goleó 3-0 al Panserraicos. Alan Pereira, ¿verdad? Así es, 35 Alan Pereira y se retira lesionado Adrián Alcaraz. Será el primer cambio en Guaraní. Siempre estuvo en Guaraní este jugador. Préstamo en Trinidense la temporada anterior, Alan Pereira. Y originalmente él salió de Rubioñú. Debutó en la primera de Rubioñú y después de eso llegó a Guaraní. Muy bien, ¿qué pasa ahora, Víctor? Y ahora lo van retirando a Adrián Alcaraz con gestos de mucho dolor. Y es un problema muscular, por lo que detectamos hace rato lo atendían en la cara posterior del muslo izquierdo al delantero de Guaraní. Ahora se levanta el tablero electrónico, 35-17 a la cancha. Alan Pereira, se retiró Adrián Alcaraz. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama con el tiempo de juego, 30 minutos de la primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. La partida en el 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Quién construye el fútbol en Cerro Porteño, Carlos? ¿Quién es el constructor, el que construye el fútbol? Debería ser Carrizo, ¿no? Pero él juega muy lejos del área y Viera no encuentra la posición, no es la primera vez que lo pone detrás del punta, pero le cuesta encontrar el segundo punta. O jugás con otro 9, o le decís al que juega detrás del 9, no reciba en el medio. Tirate 20 metros al costado, tirate 20 metros del medio hacia el costado, porque le cuesta muchísimo cuando juega Carrizo, cuando juega Viera. Fernández mismo no recibe juego, porque Cerro ataca pensando en sus laterales, pero ese jugador pasa casi desapercibido, con poca participación cuando Cerro tiene el balón, y al final su trabajo se dedica más a tratar de marcarle a uno de los volantes, que tampoco lo hacen con eficacia, y entonces Cerro sigue buscando ese futbolista. ¿Se recuperó Román, Víctor? Así es, Arturo, y otra en la cual Juan Gabriel cobró primero algo y después de 30 segundos recién revió su decisión, porque saltaron Churín Román, hubo brazo en el rostro, cayó el jugador de Guaraní, cobró lateral Juan Gabriel, le protestaron los hombres de Guaraní y después de un rato recién sancionó el tiro libre, que ahora lo va a ejecutar Servio. ¿Hay 1000 personas haciendo bocas o no? Yo creo que sí, arañando llegamos a 1000, Arturo. Muy bien, 0-0. En Electroban, los mejores precios al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. La pelota pica, se va por de fuera, sí, Carlos. Un 10, es decir, Viera, Carrizo, Fernández, terminaría reclamándole al volante central por no pasarle la pelota, porque el que debería alimentar a ese jugador son los volantes, pero como a Morel y a Carrascal, que son los que están jugando, les gusta hacer el pase de 20-30 metros, entonces se olvidan del que uno supone que más sabe la pelota, es el que juega en los espacios más chicos, es decir, el famoso enganche o el creativo, y se olvidan de él, entonces no tiene casi participación. Entonces uno ve, Carrascal busca el pelotazo de 20-30 metros cuando se va a conectar con sus delanteros, no le busca al creativo del equipo. Señores, 32:30 se juega en Campo Cerro, va a sacar Limón sobre la izquierda. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Nuevo cocido con leche, listo para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación, sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin la necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Campeonato brasileño, se terminó el partido. Cuiabá con Esiro Pitan, todo el partido de local superó 2-1 al Criciúma. 2 caídos, 1-1, Víctor. Rodrigo Melgarejo es el caído en el lado de Cerro Porteño, y del lado de Guaraní, Richard Prieto. Se paraliza el fútbol. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. El fútbol nuestro debe ser el más cortado. Totalmente. Yo no iba a decir otra cosa, pero me la voy a guardar. ¿Cuánto tiempo se habrá jugado este primer tiempo? Poquísimo, por eso cuando dicen que se juega 55 a mí me da risa. En el fútbol paraguayo no se juega 55 minutos, pero imposible con todos los cortes que hay. Acá no pasó absolutamente nada, una pierna casual que golpea el muslo del jugador, y Melgarejo
tratando de evitar una posible tarjeta, también quedó algo sentido, pero eso para disfrazar nada más. Martínez Prieto, pelota afuera, se metía Cantero, saque de costado en su campo para hacerlo punta derecha con Benítez. Hay que repasar que hoy arrancó la fecha 24 de la intermedia. 12 de junio le ganó 2-0 a Guaireña y el puntero Recoleta 2-1 a Encarnación. Fue terrible todo lo que fue. Y el nigeriano fue el que protestó, porque dice, le expulsaron, ¿verdad? Sí, decía sin razón, decía el nigeriano, y eso decía también golpe de cabeza. Bueno, explica quién se perdió el gol. Solito Santa Cruz, Carlos. Jugada de un Guaraní que llega por los costados, centro pasado al segundo palo. Santa Cruz parecía más fácil hacerlo que errarlo. Sadanilo, que es un buen definidor, cabecea mal, no tenía nada que hacer Jan. La más clara, centro de Martínez de la derecha, pasado al segundo palo, sin marca, sin oposición. Increíble la situación que desaprovecha el número 19 de Guaraní. Cerca de los 35 minutos, igualdad a 0 en Boca. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas donde se indica Artur. Partido igualado a 0. Y su seguro, Chaco. Este que habló de ser un partido más siempre de merecer a Guaraní, de lo más discreto de ser, lo que decir. Sí, no, el partido no es bueno técnicamente. No, pero por ser, digo de Cerro, que Cerro también no tiene juego, comenzó los 10 minutos con esos pelotazos tratando de aprovechar, entre comillas, la velocidad de Aguayo. Aguayo hay que darle pelota adelante, es muy rápido. Después tiene problemas y Cantero lo tomó enseguida porque también es rapidito y ese duelo por ahora gana el Defensa Guaraní. Pero no tiene circulación, no tiene volumen de juego el equipo de Manolo en toda esta primera. Tal el caso que estamos en 35 minutos y no te vas a acordar porque no sucedió un remate al arco de un jugador de Cerro y estamos hablando del que está segundo en el campeonato. Sí, a esa iba la pregunta. Tratando de escuchar su puntaje, 36. Catedral Running en 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. La pelota se perdía cerca del Mandarín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. En la portería para Sergio, estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato mexicano, ahora minuto 35 del primer tiempo. Están empatando 0-0 Pachuca, Querétaro. En la visita está jugando José Canale. Cerca de los 37. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop crece desde la raíz. Está en el banco Ferfer, disculpame, Juan Ferfer está en el banco del Cerro. Así es, Arturo, suplente Fernando Fernández. ¿Y por qué no entra el Cerro? Y yo creo que va a ser opción en el segundo tiempo, Arturo. La pelota sobre ligera, atención, pelotazo largo, Prieto, fuera, tiro de portería. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de Dolby Roja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Carlos, es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué más, Víctor Villalba? Mirando otras opciones que tiene Cerro en ataque, ya decíamos lo de Iturbe, anteriormente que ya comenzaba a moverse. Derlis Rodríguez, otro que se nota que no llegó 100% después del problema o la leve molestia física que le hizo salir la vez pasada ante Nacional. Son las opciones ofensivas con las que cuenta Manolo el día de hoy aquí en Dos Bocas. Pero Cerro lo que necesita alguien que intente jugar a la pelota. Fernández o el otro chico, ¿cómo se llama el...? Alde Fariña. Alexis Fariña. Uno de esos, si alguien que pida la pelota, que intente un pase corto, poner la pelota entre línea por detrás de la última. Porque acá el que uno pretende o uno dentro de un análisis hace el que tiene que hacer el gasto del partido es Cerro, no Guaraní. Y por ahora, en esta primera etapa, el balance general de los 45 minutos es más para Guaraní, que a partir de los 20 más o menos encontró la pelota y comenzó a trabajar mejor que Cerro. Martínez cuando saltaba Vargas, pelota a mitad del terreno, está recuperando, la pelota rebotaba Mansur, 0-0. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @LuomoPY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles, diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power, Shell desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. El partido igualado a 0, General Caballero le ganó, falta 1-0
Cielo a Libertad. Campeonato ecuatoriano, 40 minutos del primer tiempo. Liga de Quito le gana 2-0 a Barcelona. En el equipo local está jugando Alex Arce. Señoras, señores, 39 reclamaba la pelota Pérez. Tiro libre, corresponde a Guaraní. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. 0-0 partido. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @AlpecinPY. Producto suizo, calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Muy bien, Cantero jugó la pelota sobre izquierda, vino un golpe de cabeza cuando se metía buscando Piñatares. Era para Prito fuera y el saque de costado. Danilo, el que estaba cabeceando cerca de los 40. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro Ñembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000 Caja Mutual. Otra vez se salva Herrero, ya contiene, Carlos. Buen pase de Martínez, en profundidad por el medio de los dos centrales de Cerro. Mano a mano, sacó un remate por 5 y como se dice, débil, frágil. El centro atacante creo que fue Pereira, sin problema. No es Pereira. ¿No era Pereira? ¿Quién fue, Víctor? Pereira. Fue Pereira. Pereira con un remate frágil, la hizo fácil cuando tenía el gol. Ahí tenemos repetición, como decía Carlos. Otra. Otra más. Ah, por eso se enoja Jan. Y se volvió a perder. No, Pereira, es lo que decía Carlos, modificó la línea central. Sí, fíjate el pase de Mansur. ¿Por qué no saca provecho? Tiene que parar con la pierna izquierda, no con la pierna derecha, con la pierna del otro lado. Por eso se le va, porque para con la parte externa del pie y ahí se equivoca. Parar, saber dominar la pelota es fundamental y nuestros jugadores tienen ese inconveniente. Acá está la primera, mira lo que es un remate. Tener razón, y son situaciones que puede pagar las consecuencias después. Por supuesto. Si en el área chica, la pelota en el área, segundo poste, vino un golpe de cabeza. Gol, 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 gol. De Guaraní, Román de cabeza para vencer al portero Jan. Daniel Pérez. Pérez, Daniel Pérez de cabeza. Lo que no pudieron los delanteros, incluyendo al jugador Pereira, lo hace con la pierna derecha y al fondo. La definición de Daniel Pérez, botín derecho, pelota al fondo, con el botín derecho para vencer al arquero Jan. Anteriormente Pereira tuvo 2. Ahora el que define viene Daniel Pérez, poniendo el grito de gol legendario de Boca. Resignados los jugadores de Cerro, del tiro de esquina, una asistencia buena y la definición anteriormente que no podía anotar Guaraní y a través del tiro de esquina. Ahora sí, somete al arquero Jan, repito. Tuvo 2 antes, la malogró para Jan. Ahora dijo basta, Pérez y concreta, Guaraní gana 1-0. Monumental. Más que nunca es válido la tercera la vencida. Pero no digo solo por las 2 situaciones malogradas por Pereira en un minuto final, sino que es el tercer córner del costado izquierdo y con pierna derecha Danilo Santa Cruz la tira siempre en el mismo lugar. Pasado al segundo palo, pega en un defensa de Cerro y vuelve hacia el medio. Ahí Pérez anticipa muy bien, pone la pierna y no hace otra cosa que hacerle un pase a la red. Guaraní, que estaba mejor, pasa a ganar este clásico. Guaraní tiene 1, Cerro Porteño 0. Momento del gol. 41 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. Y aquí en la zona de preferencias de Guaraní se gritó con todo este gol de Daniel Pérez después de las situaciones que venía desperdiciando el legendario. Y noto preocupado a Manolo, brazos detrás de la cintura en este momento, mandó a calentar a Iturbe y a Fernando Fernández, así que no descarto que para el entretiempo se vengan las 2 variantes. Bueno, esto estábamos hablando con Carlos, con vos, se escuchó la audiencia, tiro de esquina, empate a Cerro, no el partido, va a colocar el remate, le pegó muy cerrado, vino un golpe de cabeza, Guaraní gana por 1-0. Tupi, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Sin robarle el tiempo ni la opinión de Carlos, esa no es mi intención. Este partido de Cerro, para mi gusto, es lo más discreto, sin restarle mérito a Guaraní. Tuvo, antes del gol de Dani Pérez, tuvo 2 situaciones en la boca del arco y lo malogró. Y ahora convierte.
La pelota arriba, va a sacar el Guaraní en el fondo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. Pereira con la pelota, viene el segundo, no. Se acomoda Pereira, bien Pereira. Jugó la pelota a la izquierda, atención con esta, se metía Prieto, le robaron el balón. Sí, Carlos. Cuando uno pregunta cómo se sabe si un jugador tiene jerarquía o no, acá notaste con Pereira mano a mano, no intentó gambetearle nunca, con el reglamento a su favor, porque si le hace falta esa expulsión, entonces cuando vos estás mano a mano, tenés que jugártela siempre, no hay alternativa. Esperó, se dio vuelta y una jugada que parecía podía darle una chance del segundo a Guaraní, terminó en la nada. Señoras, señores, se va con 6 minutos agregados, creo. ¿O cuánto decís, Víctor? Y por lo menos 5, Arturo, se paró mucho el primer No, dame tiempo. la razón a mí, sacaste un minuto. Probablemente acierte, señor, usted. Te agradezco mucho la generosidad de tu parte. En Bristol aprovecha el agosto liquida, miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta hoy 31 de agosto comprando cajas de pechunague de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente, pechugona, a todos les gusta. En otro tiempo ya haría un escándalo por las concesiones defensivas del Cerro, Víctor, ¿eh? Así es, una sola vez reclamó algo en la segunda que fue corriendo solo Alan Pereira, pero después dentro de todo está tranquilo, coincido que está mucho más calmado ya en este momento. 5 minutos de descuento. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiló, Galarmas, donde se indica Artur. Con 5 minutos, como dijo Víctor Villado agregado, Cerro cae, Odoboca gana Guaraní mejor por 1-0. Y su seguro, Chaco. 5 agregado en el partido. Campeonato de Estados Unidos, Filadelfia le gana 1-0 a New York Red Bulls en el equipo local. Está atacando al portero de la selección paraguaya, Carlos Coronel. Y nada, está Víctor lo que hace Jan. Fíjate. Sí. Ya nervioso, ya no entiende, Carlos, lo que pasa en su defensa. Sí, es que se desarmó y Guaraní después del gol intentó 3 veces pelotazo largo y queda mano a mano. Esta vez ganó Báez. La pelota buscando Martínez, jugó el balón para Pérez, autor del gol, juega la pelota al medio, atención Marsupino, Piñateres buscaba, la pelota larga, la tiene bien sobre la izquierda, Cantero, movió por bajo, jugó para Prieto, toca, mueve Guaraní, gana 1-0. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunícate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Láser presenta su marca Thermolife con chapas termoacústicas, más conocidas como chapas tipo sándwich, con lucros de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. ¿Qué pasa, Carlos Quise? No identifico porque baja la pelota, es un defensa de Cerro, antes del gol. No identifico qué defensa es. ¿Vos pudiste ver, Víctor? No, la verdad que no, Carlos, para individualizarlo no. Muy bien, gana Guaraní 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Si llegás a ganar Guaraní, todavía falta todo un segundo tiempo. ¿De cuántas fechas velaron? 5. La última vez fue en la fecha número 2, a Trinidense por 2-1. ¿Y cuánto? 5 fechas. 7. No. 7, veo. Está en la 9ª. 7 fechas sin ganar Guaraní. Sin ganar. En verdad sería 6, esta es la 7ª. Ah, correcto. Gana después de esa fecha si gana. Tiro libre para Cerro. Decidí bienestar y certeza en su Paco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000 SPS, 29 años cuidando tu salud y tu familia. Es Carrizo, ¿no? Federico Carrizo, así es. Carrizo, tiro libre, solamente queda Prieto. ¿Quién con él? Nadie. Señoras, señores, en 2 minutos termina el primer tiempo, tira Prieto. ¿Qué digo? Tira Carrizo. ¿Qué? Carrizo tira llovido, no te sirve, tenés que hacer 2 cabezazos para poder hacer un gol. ¡Epa, se le va el arquero! Había falta, offside. ¿Qué pasó, Víctor? Offside de Wilder Viera tras la peinada de Churín. Ahí lo empujan a Viera, en 2 minutos termina. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram.